Labiren aholku batzordearen 32. bilera amaitu berri dugu. Lehenik eta behin, egungo egoeraren analizia partekatu dugu. Honako lau faktore hauek aztertu ditugu. Delta aldaeraren presentzia 75%tik gorakoa da. Baieztatzen da deltaren infekzio gaitasuna aurreko aldaerarena baino nabarmen handiagoa dela. 14 eguneko intzidentzia tasa 682 kasukoa da. Tasa hau, 30 urtetik beherakoen artean 1081 da, eta 65 urtetik gorakoen artean 156koa. Hiritarren 76ak txertoaren dosi bat jaso du, eta 73ak jarraibide osoa. Dagoeneko, 29 urtetik beherako pertsona guztien txertaketa hasi da. Kutsatze kopurua handitzen ari da eta ospitaletan eta ziu oheetan okupazio handiagoa izaten ari da. Dena den, esi guztiak Osakidetzaren kontingentzia planaren lehenengo agertokian mantentzen dira. Datu hauek aztertuta, hau da partekatu dugun ondorioa. Alde batetik, txertaketa txikia eta harreman sozial handia duten adin tarteetan, transmisioa oso handia gertatzen ari da. Transmisio edo kutsatze hau aurreko olatuetan baino handiagoa da. Bestetik, 75 urtetik gorakoei eragindako kalteak, ziuko okupazioak edo heriotzak txikiagoak dira. Orain, tasa altuek aurreko fasetan baino eragin txikiagoa izan dute. Azterketa hori eginda eta Biziberri lauaren adierazleak kontutan izan da, 2. agertokitik 3. agertokira pasagara. Ondorioz, hauek dira dekretu berrian hartuko diren erabakiak. Maskaren erabilpena derrigorrezkoa izango da trantsitoa duten hiriguneetan. Aktibitate eta establezimenduen itxiera ordu aurreratzen da eta gaueko ordu batetan itxiko dira. Barneko aforoak astelehenetik aurrera 135 jaisten dira gizarte, kultura eta kirol eginkizunetan, baita ostalaritzan ere, dagoeneko kontratatuta dauden eginkizunak izan ezik. Norberaren osasun erantzunkizuneko betebeharrak finkatzen dira, eta gaueko mugikortasuna eta talde pilaketak ekiditeko deialdi berezi bat azpimarratzen da. La situación actual viene definida por 4 factores. La variante Delta alcanza un predominio de más del 75% y su capacidad de infección es significativamente superior a las variantes anteriores. La tasa de incidencia acumulada en 14 días es de 682 casos por 100.000 habitantes. Entre menores de 30 años es de 1.081 y entre mayores de 65 años es de 146. La vacunación con una dosis alcanza al 76% de la población mayor de 16 años y con pauta completa al 63%. Se ha iniciado la vacunación de todas las personas menores de 29 años. El incremento de contagios está suponiendo una mayor ocupación hospitalaria y camas UCI. Ahora bien, todas las OSI se mantienen en el escenario 1 del plan de contingencia de Osakidetza. La conclusión es la siguiente. En las franjas de edad con bajo porcentaje de vacunación y alta interacción social se está produciendo una altísima transmisión de mayor intensidad que en olas anteriores. La afectación a mayores de 65 años, la ocupación de UCI o los fallecimientos reflejan un impacto menor a las anteriores fases de la pandemia. Decisión del Consejo Asesor del ABI. Atendiendo a los indicadores del Plan Biziberri 4, hemos pasado del escenario 2 en el que nos encontrábamos al nuevo escenario 3. Incorporamos 4 decisiones al nuevo decreto que se publicará y entrará en vigor mañana. 1. Mascarilla. El uso de mascarilla en espacios al aire libre será preceptivo siempre que no pueda mantenerse de modo constante una distancia de 1,5 metros entre personas. En consecuencia, la obligatoriedad de uso de mascarilla se extenderá a todo tipo de entornos urbanos transitados. En establecimientos y servicios de hostelería y restauración
Su uso es obligatorio en todo momento y tanto en interiores como en las terrazas. La única excepción es el momento de la ingesta de alimentos o bebidas. En el desarrollo de cualquier actividad deportiva queda exceptuado el uso de mascarilla en espacios naturales, entornos urbanos periféricos, sin concurrencia de viandantes, piscinas, entrenamientos y competición de equipos en competición profesional o semiprofesional y en momentos de actividad física intensa en exteriores. No será exigible el uso de la mascarilla en las playas y piscinas mientras se permanezca en un espacio determinado, siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad interpersonal. Para los desplazamientos y paseos en las playas y piscinas sí será obligatorio el uso de mascarilla. Recuerdo que el uso de la mascarilla en el transporte público sigue siendo obligatorio. 2. Interacción social. El nuevo decreto adelanta a la 1 de la noche el horario límite de cierre de todas las actividades comerciales, sociales y culturales. Desde el lunes se reduce al 35% el aforo máximo permitido en las diversas actividades para todos los locales e instalaciones, incluida la hostelería, salvo para aquellas actividades ya contratadas. Se reduce el número máximo de personas en eventos sociales, culturales o deportivos según los siguientes parámetros. En recintos con capacidad hasta 1.600 personas, máximo 400 y en exteriores 600 personas. En recintos entre 1.600 y 5.000, máximo 600 y 800 en exteriores. En recintos de más de 5.000 personas, 20% del aforo máximo. En eventos sociales en los que se producen aglomeraciones de personas que no están sujetas a control por ningún organizador concreto, deberá establecerse la obligatoriedad de mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. El aforo máximo estimado por persona es de 4 metros cuadrados en el espacio en que se esté produciendo la aglomeración. En todo caso, se deben respetar las directrices de la Dirección de Salud Pública y Adicciones. 3. Obligaciones cívicas de responsabilidad sanitaria. El nuevo decreto establece que las personas afectadas por un caso de contagio o por ser contacto estrecho del mismo tienen la obligación de colaborar en la labor de rastreo y trazabilidad de los contagios con el máximo de celeridad y veracidad. El decreto establece también la obligación de confinamiento o cuarentena, cumpliendo las indicaciones de las autoridades y los servicios sanitarios. 4. Llamamientos cívicos. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Vasca Antipandemia COVID, se añade a este decreto un nuevo artículo denominado llamamientos cívicos. A través del mismo se insta a la ciudadanía, sobre la base de su autorresponsabilidad, a una autolimitación voluntaria para la aplicación de las siguientes medidas. Limitación de la movilidad nocturna durante la franja horaria de 1 a 6 de la noche. Limitación de la agrupación a un máximo de 6 personas, excluidos convivientes. Autoconfinamiento y autoaislamiento personal en cuanto se experimenten los primeros síntomas de contagio por COVID, así como comunicación con los servicios sanitarios. El nuevo decreto se publicará y entrará en vigor mañana viernes. Labiren bileran egoeraren ebaluazioa egin dugu, ditugun ahuleziak eta indarguneak aztertuz. Une honetan, bi ahulezi ditugu prebentzioaren ikuspegitik. Udara garaian, pertsonen arteko distantziarik eta babes neurririk gabeko gizarte topaketak gehitzen ari dira, eta egun gizarte harremanetan ez da beti maskara erabiltzen. Egoera horri aurre egiteko gure indarguneak berresten ditugu. Txertaketa prozesua areagotzea, eskuragarri ditugun txerto guztiak jarriz, kutsatzeak eta kontaktuak arakatzeko dugun sistema, eta oinarrizko prebentzio neurriak betetzearen garrantzia azpimarratzea. Azterketa hau partekatu ondoren, Labiren aholku batzordearen erabakia honako hau izan da. Alde batetik indarrean dauden neurri guztiak mantentzea, eta bestetik, dekretu berrian honako erabaki hauek gehitzea. Maskararen erabilpena derrigortzea, itxiera ordutegia gaueko ordu batetara aurreratzea, aforoak 1,55 jaistea,
Norberaren osasun erantzunkizuneko betebeharrak finkatzea eta borondate honeko erantzunkizun zibikorako deialdia zabaltzea. Dekretu berria bihar argitaratu eta indarrean sartuko da. Termino con un mensaje dirigido a la sociedad. El exceso de relajación es nuestro peor criterio de actuación. Esto no ha acabado. El verano está aquí y el virus también, un virus criminal. La vacuna es una gran ayuda, pero podemos contagiarnos y contagiar. Sigamos cumpliendo las medidas preventivas: mascarilla, distancia y evitar aglomeraciones. Necesitamos un esfuerzo más. Gizarteari zuzendutako mezu batekin amaituko dut. Indarrean dauden neurriak eta neurri berriak bete behar ditugu. Gehiegi erlasatzea da irizpiderik txarrena. Beharrezkoa da norberaren babesarako neurri guztiak betetzen jarraitzea. Hau ez da amaitu. Uda hemen dago, baina birusak ere gure artean jarraitzen du eta oso hilkorra da. Osasun larrialdian jarraitzen dugu, guztion ahalegina mantendu behar dugu. Txertoa oso lagungarria da, baina txertoa jarrita ere kutsatu egin gaitezke. Jarrai dezagun prebentzio neurriak betetzen eta norbera babesten. Gogoratu beraz, maskara beti, distantzia mantendu eta pertsona pilaketak saiestu. 16 hilabeteko ahaleginaren ondoren, beste ahalegin bat egin behar dugu, beharrezkoa da, ezinbestekoa da. Eskerrik asko eta ondoren, sailburuak eta biok zuen galderei erantzungo diegu, hala gaitasuna baldin badugu. Bai. Lehendakari, dos cuestiones. Los plazos, usted ha mencionado, si no me equivoco, que entra en vigor mañana viernes, pero hay algunas medidas que se posponen al lunes. No sé si podría explicar cuál es el motivo y también la vigencia de esta nueva reglamentación y, en su caso, cuándo estaría prevista la siguiente revisión en el LABI. Sí, efectivamente. Hay medidas como son las que afectan a los servicios, actividades que tienen, como por ejemplo la hostelería u otro tipo de servicios que puedan tener también un público o una audiencia ya fijada de antemano. Y para ellos, como también las grandes superficies, en las medidas que tienen que adoptar también ante lo que pueda ser el estocaje, almacenaje, etcétera, las medidas entran en vigor el lunes. Para el resto, todas las medidas restantes entran en vigor desde mañana que se publica el decreto. Y por lo demás, la evaluación será diaria. No hemos fijado la fecha y así lo hemos decidido en el Consejo Asesor del LABI, una fecha de evaluación, porque en este momento la situación es tan variable, tan cambiante, que además, teniendo en cuenta la época del año en la que nos hallamos y las circunstancias personales que puedan afectar a cada uno de los miembros del Consejo Asesor del LABI, como también de la Comisión Científico-Técnica, en todo caso el seguimiento va a ser diario y será en función de lo que sea la evolución epidemiológica y, sobre todo, si es a peor, que las decisiones se adoptarán como la que adoptamos el pasado 15 de julio, de manera telemática. Sí, me gustaría aclarar un asunto. Cuando ha dicho que se van a postergar algunas medidas hasta el lunes, en concreto, por ejemplo, el partido amistoso que se tiene previsto jugar este sábado de Anoeta, ¿le afecta a esa reducción de aforo? Sí. Todo lo que puedan ser actividades deportivas programadas con anterioridad, como también servicios de restauración, hostelería, como las grandes superficies, etcétera. Todo lo que esté programado con previa antelación a lo que es este fin de semana, las medidas que les puedan afectar en cuanto a aforos entrarán en vigor el lunes. Sí, me gustaría añadir, no sé si se ha llegado a valorar en algún momento, pedir algún tipo de certificado, alguna suerte de certificado COVID, como por ejemplo para entrar en la hostelería, como por ejemplo se estaba hablando en Galicia. No lo hemos planteado. No, hace tiempo ya que planteamos esa eventualidad y esa circunstancia aquí en Euskadi, pero también hemos conocido, en función de determinados servicios y sectores económicos, como por ejemplo el de la hostelería, el de la imposibilidad, entre comillas, de controlar lo que pueda ser
la veracidad de un certificado COVID. No hemos contemplado esa medida aquí en Euskadi. ¿Bai? Besterik? Bai, nik atzaldeon. Bai. Maskararen erabileran inguruan, derrigortasuna nola bideratuko da? Esan edat, ja Madrildik hori esan da zagoanez, hemen azaltzen da hori transitua duten hiriguneetan, ezta? Hau da, distantzia mantentzen hastan lekuetan derrigorra daia da. Orduan, zehaztasun honekin pixkat azaldu dezakezu? Nik uste dut indartu egiten dugula errege dekretu legeak ezartzen duena. Hau da, errege dekretuak legeak bai aurrikusten du. Derrigortasuna edo nolabaiteko beharrezkotasuna, baina ez du zehazten beti ere izan beharko litzatekeela, eta horrek interpretaziorako aukerak ematen zituen. Eta guk interpretazio ezberdinak ekiditu aldera, edo ekiditze aldera, planteatu egiten dugun derrigortasuna zehaztuz, gainera zeintzuk guneetan izan beharko litzateken, eta lehen aipatu bezala, transitoan diren eta modu, jarraipenezko moduan bermatzen ez diren momentu horietan erabili beharrekoa da. Hori da guk gure ahalmenen arabera finkatu egiten duguna. Gero bestetik, hemen gomendio moduan jaso dian puntu horiek, dekretuan puntu berri bezala sartzen dian gomendio horiek, ulertzen da etxeratze aginduak adibidez konponduko lituzkela gomendio horiek, erabat baztertzen da etxeratze agindua auzitan eskatzea beste erkidego batzuk egiten ari dian bezala, gainera ikusten nahi gara beste erkidego batzuei ja gorenak ere arrazoia ematen diela, esan nahet, gomendio moduan planteatu ordez ez dago biderik epaitegitara jo eta agian hori derrigortzeko? Hori izan da, azken batean, nik Espainiako gobernuaren presidenteari helarazitako gutunaren helburua hori izan da. Azken batean, Espainiako gobernuak bere eskuduntzen edo bere ahalmenen arabera finkatzea batetik maskararen erabileraren derrigortasuna eta bestetik ere berma juridikoak eskainiko lituzketen neurriak edo tresnak autonomia erkidegoetan erabil ditzagun. Ikusi besterik ez dago, zuk ondo aipatu bezala, autonomia erkidegoetan modu ezberdinean ebazten ari direla epaitegiak. Zentzu horretan, erantzuna izan da atzo kongresuan berretsi egin dela, bere momentuan Espainiako gobernuak errege dekretu lege bezala onartu egin zuena. Hori ja, behin gertatu egin delarik eta egoera oso larria delarik estatu mailan eta ikusiz baita beraz beste autonomia erkidego batzuk zer egiten ari diren eta zein izan den Espainiako gobernuaren erantzuna edo baita Espainiako gobernuaren presidentearen erantzuna, ez dugu bukatzen epaitegietara jo egin ahal izatearena. Hitz egiten ari gara beste autonomia erkidego batzuekin, zeintzuk izaten ari diren bere eskarmentuak batzuk epaitegietan ebatzitakoa babestu egiten dietelarik eta beste batzuetan ez dutelarika babesika jaso. Aztertzen ari gara, ez dugu bukatzen epaitegietara jo egin ahal izatearena, ez dugu bukatzen. Horrezegaitik da, momentu honetan berehalakotasunari eutsiz, atzokoa gertatu ondoren, gomendio bezala planteatzen duguna denpora irabazte aldera. Lehendakari, quería plantearle varias cuestiones. La primera es, si las medidas que se han precisado para el uso de mascarillas alteran en algo el marco que salió ayer de la norma que fue ratificada en el Congreso. Quería saber también, la semana pasada se adoptó una modificación puntual en el decreto anterior, una valoración de su funcionamiento, si ha sido efectiva, si realmente se ha podido aplicar o si ha tenido algún tipo de efectividad. Y también saber en su relación con el presidente Sánchez si está usted decepcionado por la falta de respuestas a las peticiones que le ha hecho esta semana y si va a hacer algún otro movimiento para insistir en algunas de las cuestiones que les darían más garantías jurídicas para actuar. En relación con lo que nosotros fijamos hoy en el decreto con respecto a la obligatoriedad del uso de la mascarilla, lo que pretendemos es reforzar lo que ya el Real Decreto Ley, ayer ratificado en el Congreso de los Diputados,
puede contemplar, a pesar de que no es muy explícito y deja, por lo tanto, terreno a la ambigüedad en la interpretación de cuándo el uso de la mascarilla. Nosotros hoy lo que hacemos es concretar mucho más lo que el propio Real Decreto Ley permite o posibilita. Y en ese sentido lo que planteamos es la necesidad de, mientras no se pueda guardar una distancia de 1,5 metros en la relación interpersonal o en la interacción social, la necesidad de uso de la mascarilla, salvo en aquellos casos en los que está exceptuado, y así está contemplado también en los decretos anteriores aprobados por el LABI, por el Consejo Asesor del LABI. Por lo demás, esto no quiere decir que no podamos recurrir a otras vías. Lo que hemos hecho es intentar que, ante la ratificación ayer en el Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley, poder actuar con inmediatez a modo de recomendaciones, sin que eso obste para que en las conversaciones que estamos manteniendo también con otros consejos o con otras autoridades de comunidades autónomas, podamos analizar también otras vías que podamos acometer. Por lo demás, la modificación del decreto del 7 de julio a la que procedimos el pasado 15 de julio, hace escasamente una semana, y si ha tenido efectividad o no, bueno, yo creo que se ha reflejado en lo que es la concentración de personas a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, que era lo que en principio tenía como razón fundamental esa modificación del decreto del 7 de julio el pasado 15 de julio. Ahora bien, creo que es todavía muy prematuro saber si la incidencia en lo que es la causa de contagios o de casos positivos pues se ha visto relajada. Veremos todavía en los próximos días, pero esa medida se mantiene. Lo que planteamos es precisamente, ya a modo de recomendaciones, la autolimitación en base a la autorresponsabilidad en lo que pueda ser el tránsito en un límite horario desde la 1 de la madrugada o 1 de la noche hasta las 6 de la mañana. En relación con lo que pueda ser mi estado de ánimo con respecto a las respuestas del presidente del Gobierno español, el problema es que no hay respuestas. Y eso provoca, sí, efectivamente, un estado de ánimo no positivo con respecto a la dinámica que llevo conociendo del presidente del Gobierno español. Y no es solamente que no me haya respondido al escrito que yo envié el lunes y que él hubiera persistido en la ratificación del Real Decreto Ley ayer en el Congreso de los Diputados, sino que ha habido otras ocasiones anteriores también en las que me he dirigido a él y no he obtenido respuesta. Y en su caso, cuando he obtenido respuesta, ha sido que ya tenemos las herramientas suficientes, las comunidades autónomas, o que existe el Consejo Interterritorial. Creo que la gravedad de la situación exige un mayor nivel de ejercicio de responsabilidad, y es lo que yo pretendo, un ejercicio de responsabilidad absoluto, sea que me gusten o no me gusten las decisiones que hemos de adoptar. Que nadie piense que a nadie nos puede gustar las decisiones que puedan suponer medidas restrictivas, pero es un ejercicio de responsabilidad el que tenemos que hacer, adoptando medidas restrictivas para intentar atajar, para intentar contener o para intentar cortar de raíz la transmisión comunitaria de un coronavirus, de un virus que es mutante. Ese es mi ejercicio de responsabilidad, y en ese ejercicio de responsabilidad es como me dirijo al presidente del Gobierno español, en orden a una interpretación también no solamente para la Comunidad Autónoma de Euskadi, sino para el conjunto del Estado. Sí, Lehendakari, sobre las mascarillas, un par de cuestiones. El incumplimiento de las medidas del decreto va a acarrear sanciones, y quién se va a encargar de controlarlo, de que esto sea así. Y luego, en segundo lugar, si se toma esta medida ahora, ¿para qué se hizo la petición al Gobierno español? Pues, ¿se podía haber hecho sin haber hecho esa petición, o cuál es la lógica de los acontecimientos? En relación a la primera pregunta, evidentemente, como en la semana anterior, el 15 de julio, con la modificación del decreto del 7 de julio, fue una respuesta que ofrecí también, que es la coordinación entre las policías locales y la Ertzaintza, la que se procederá al cumplimiento de las medidas que en el decreto se fijan y que entrarán en vigor a partir de mañana de su publicación. Y con respecto a la segunda cuestión,
pues es darle la vuelta a la pregunta anterior, si me permite la reflexión, y es ¿por qué ahora y no antes? Bueno, porque antes yo he pretendido que fuera un marco global y un marco general del Estado español para la posibilidad de aplicación de determinadas medidas. Fíjese que ahora estamos planteando la autolimitación en base a la autorresponsabilidad de determinadas cuestiones sobre las que no tenemos competencia para fijarlas como decisiones, como de obligado cumplimiento. Eso viene dado por lo que pudiera haber sido un estado de alarma como paraguas o por unas herramientas garantistas jurídicas que nos pudieran haber permitido. Esto es lo que yo lo solicitaba, pero es que esta es una situación que no afecta solamente a Euskadi, afecta al conjunto del Estado. Y estamos viendo, ante determinadas medidas que promueven comunidades autónomas, diferentes sentencias sobre las mismas cuestiones por parte de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. Necesitamos un paraguas. No ha querido que fuera así el Gobierno español. Por lo tanto, ya una vez ratificada el Real Decreto Ley con respecto al uso de las mascarillas principalmente, ayer en el Congreso de los Diputados, pues con inmediatez y ante la gravedad de la situación, adoptamos estas medidas y adoptamos estas recomendaciones. Sí, barkatu atzean. Perdona que le vuelvo a preguntar, pero entonces se va a empezar a sancionar en entornos urbanos si no se mantiene la distancia y no se lleva mascarilla. Vale. Lo mismo que fue el fin de semana pasado o el anterior, cuando se estableció el decreto del 7 de julio y su modificación el 15 de julio. Sí. Vale. Y luego le quería preguntar, no sé si puede dar datos actualizados de la variante Delta. De variante Delta, esa respuesta, como variante Delta, yo he dicho que ya su incidencia es en un porcentaje superior al 75%. Los datos actualizados con respecto a la variante Delta se los ofrecerá la consejera si es que es el caso. Sí, perdón, aprovecho para ya otra pregunta y luego le cedo la palabra a la consejera. Ahí. Sí, en dos respuestas anteriores ha mencionado que el estado de alarma podría ser un paraguas. No sé si esa es la petición expresa que le ha hecho al presidente Sánchez, porque en la carta que nos leyeron el otro día no se mencionaba ese término expresamente, y si no es así, si lo plantea en este momento como necesario. Además, quería preguntarle, porque ha mencionado que ha tenido conversaciones con otras comunidades autónomas, ¿con cuáles y en qué términos? Y también explorando un posible estado de alarma. No, con respecto a explorar un estado de alarma, no. Con respecto a las sentencias que los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma está emitiendo, sí. Y en este caso concreto, hoy mismo, con Aragón y con Navarra, ante la circunstancia que la propia Comunidad Foral Navarra ha vivido con respecto a la sentencia también del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Y anteriormente han sido con Cantabria, o ha sido con Castilla y León, o ha sido con otras comunidades autónomas que también hayan podido vivir también una realidad de sentencia de su Tribunal Superior de Justicia. No he solicitado textualmente lo que es la implantación del estado de alarma. No lo he solicitado porque ya en abril me dirigí al presidente del Gobierno español solicitando la prórroga del estado de alarma a partir del 9 de mayo. Y fue ante esa solicitud de prórroga del estado de alarma, ante la previsión de lo que pudiera suceder con motivo del final del curso e inicio de las vacaciones, cuando recibí la respuesta de que existía el Consejo Interterritorial y se negaba la prórroga del estado de alarma. No viene al caso, por lo tanto, solicitar el estado de alarma en este momento, cuando ya he recibido una respuesta en el mes de abril o en el mes de mayo, cuando solicitaba la prórroga del estado de alarma. Lo que he solicitado es la reconsideración de la decisión del Consejo de Ministros sobre el Real Decreto Ley de uso de las mascarillas y la permisividad en cuanto a lo que pudiera ser su utilización, que es lo que fue ayer ratificado en el Congreso de los Diputados, el Real Decreto Ley que había aprobado el Consejo de Ministros. Y lo que solicitaba también en la carta enviada al presidente del Gobierno español era herramientas jurídicas que nos pudiera ofrecer el Gobierno español para no vernos sometidos a lo que nos estamos viéndonos las diversas comunidades autónomas. No es solamente Euskadi, sino que creo que lo que está sucediendo en otras comunidades autónomas es reflejo de la disparidad de criterios que se utiliza por parte de los tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas. Es más, en el mes de abril, cuando solicitaba también la prórroga del estado de alarma a partir del 9 de mayo,
La respuesta que recibí también fue que instáramos o que incoáramos también en justicia al Tribunal Supremo. Y vimos inmediatamente cuál fue la sentencia del Tribunal Supremo, contraria a lo que supuestamente pensaba el Gobierno español que pudiera haber sido. Seguro. Ahí. No, el Lehendakari ha expresado bien en estos momentos la prevalencia de la nueva variante en los casos positivos de Euskadi se sitúa en el entorno del 70-75%, en casos activos eso ahora identificados. Como saben ustedes, seguimos la secuenciación que necesita un tiempo, pero a día de hoy, si lo que le interesa es el número concreto, son 6.406 casos. Si quiere, para que pueda hacer una comparativa más rápida, le puedo decir que el caso de la variante beta son 310 casos, el caso de la variante gamma son 728 casos y luego pasamos a la ETA con 15, epsilon y kappa con 1, porque puedan hacer una comparativa numérica más sencilla. ¿Explicaría esto el rápido ascenso de esta ola comparada con las otras? El ascenso que se está dando en esta ola tiene distintas componentes. Una de ellas es la característica de esta nueva variante que va colonizando aquellos espacios que la variante británica, que ha sido la última que hemos tenido como la variante natural, no ha ocupado. Pero no es el único. Si parece que hay una cantidad o una contagiosidad mayor en las características de la variante, pero no es lo único, porque va asociado a su vez a unos momentos en los cuales las interacciones sociales, con una relajación de las medidas preventivas que todos y todas conocemos, se están dando. El número de contactos de cada caso positivo se ha triplicado. Eso implica que no es solamente la naturaleza de la variante, que tiene un porcentaje de responsabilidad en ello, sino también lo que venimos repitiendo, que son factores de riesgo para que ante cualquier variante haya un mayor número de contagios. Quiero, por lo tanto, que no nos centremos solo en la naturaleza de la variante. Hemos vivido también otras colonizaciones de mutaciones del virus salvaje que se han mostrado que tenían unos grados de penetración superiores. En este caso también sí, pero acompañadas de un entorno muy favorable a que se dé esa contagiosidad. Se ha referido al asunto de los tribunales. Hoy el Tribunal Supremo ha fallado anulando una decisión del Tribunal Superior de Andalucía que anulaba a su vez el confinamiento de una localidad en Andalucía. ¿Esto puede sentar un nuevo precedente, puede facilitar la posibilidad de que en el futuro sí que puedan darse confinamientos puntuales? Y en el caso de que en Euskadi se dé el caso de que la situación vaya peor y haga falta, ¿contemplaría esa posibilidad de los confinamientos? No he contemplado la posibilidad de los confinamientos. Antes que los confinamientos, yo creo que están las medidas que hoy planteamos en el decreto a modo de recomendaciones o a modo de lo que puedan ser los llamamientos cívicos o comportamientos también basados en la autorresponsabilidad o en la autolimitación. Creo, por lo tanto, que antes de llegar a ese tipo de medidas, como las del confinamiento que padecimos en relación al al primer periodo, pero también fue el Tribunal Constitucional el que se pronunció con respecto al estado de alarma, incidiendo precisamente en los confinamientos, con lo cual hay que tener todo en la consideración. Pero, insisto, antes que poder hablar de ninguna de esas cuestiones de confinamiento, yo creo que es necesario hablar de cumplir con las medidas que están en vigor. Cumplir con las medidas que están en vigor, que son medidas preventivas. Si cumplimos con todas las medidas que están en vigor, es posible que podamos vivir nuevamente
mejores situaciones que la que actualmente estamos viviendo. Y si no cumplimos es cuando todo puede empeorar. Y si empeora es cuando estamos pensando en lo que pudiera ser pues, los llamados toques de queda o las agrupaciones o los cierres perimetrales, sobre las cuales no tenemos competencia. Y esta es la cuestión que hay que dirimir en los tribunales. Y cada uno de los tribunales superiores de justicia tiene su propio criterio. No sé cuál pudiera ser el efecto de una sentencia del Tribunal Supremo en un caso concreto como es el relativo a la comunidad andaluza. Bai, eskumakoa. Barkatu. Bai, lehendakaria, aipatzen zenuen hainbat erkidegorekin dagoeneko ari zaretela hitz egiten epaitegietako oztopo horien aurrean, nolako ekimenak edo nolako neurriak ari zarete aztertzen elkarlanean, zer egitea daukazue hitz egiten ari zareten bide horretan? Bai, lehen aipatu indut, nik uste dut onartutako dekretuan eta bihar argitaratuko den dekretu horretan, hiritargoak bere erantzunkizunez bete beharreko neurriak borondatezko modu batean, horiek direla azken batean, edo horietaz da azken batean guk ahalmenik ez dugunik edo eskuduntzarik ez dugunik. Beraz, horiek izango lirateke auzitegietan edo epaitegietan aztertu beharrekoak, eta horrexegatik ari gara, bai Nafarroarekin, bai Aragoarekin, bai Gaztela-Leonekin, edo baita Kantauriarekin, edo beste inguruan diren autonomia erkidegoekin, zeintzuk diren ebazpenaren oinarriak ikusi egin ahal izateko hemen izan dugun eskarmentutik ia zer egin dezakegun. Quería hacer una pregunta a la consejera de Salud. Tanto en el listado de llamamientos cívicos hay una mención a la importancia de los autoconfinamientos, a colaborar con el sistema sanitario. Usted ha dicho también que se han triplicado los contactos por cada persona contagiada. No sé si esto está llevando de alguna manera al colapso, a la red de rastreo, si tienen datos de si está funcionando de manera efectiva la red de rastreo en estos momentos. La efectividad de la red de rastreo yo en ningún caso la pondría en cuestión. Indudablemente, a mayor número de casos, mayor tensionamiento de la labor que tienen que realizar y también mayores posibilidades de que esa tarea se vea pues, más dificultada. El número de contactos, además, lo que hace es que si tenemos 1.800 positivos y de estos 1.800 positivos, en lugar de tener 2 contactos por persona contagiada, pasamos a tener 6 contactos o pasamos a tener de 4 a 8 o a 12, pues evidentemente el número de interlocuciones que hay que hacer para determinar cuál puede ser el origen de ese contagio y para determinar qué personas deben de someterse a ese confinamiento para tratar de no resultar contagiantes, ante la posibilidad de que puedan estar contagiadas por considerarse contacto estrecho, requiere de más tiempo la investigación de cada uno de los casos. En cualquier caso, nosotros mantenemos la red de rastreo como la teníamos planteada antes del inicio de este incremento de casos y también estamos reforzándola en función de las necesidades. No olviden, por otro lado, ustedes que cuando hablamos de la red de rastreo, el mismo nombre lo indica, son equipos que se apoyan y que trabajan en grupo, lo cual hace que esa tarea, que ahora sí es más intensa, indudablemente, pues sea complementada y sea reforzada en la medida de las necesidades. Pero la eficacia de esa red es algo que no pondría en cuestión. Besterik badago, besterik ez badago eskerrik asko guztioi, eta asteburu ona izan dezazula, gutxienez bihar ostirala izanik dagoeneko. Ondo izan.